Buenas noches, amigas y amigos. Hoy en Podcast Globovisión tenemos dos invitados muy especiales. Comenzamos. Benjamín, tú eres una cosa seria. Bueno, tú sabes que una de las cosas más serias que hay en el mundo es el humor. Y yo viví del humor por más de 40, casi 40 años. El año pasado, en junio del año pasado, me despedí del personaje del teatro para dedicarme a un trabajo, un propósito mucho más serio, que fue devolverle la alegría al pueblo de Venezuela con un proyecto lleno de esperanzas, de pasar la página, de reencuentro, un proyecto para pasar la página, reencontrarnos y que haya reconciliación. Por eso no me tembló el pulso cuando dejé mi zona de confort de ser uno de los humoristas más importantes del país. Estaba en mi zona de confort y de renunciar a las empresas Watcher Enterprise, que es un grupo de empresas que son 16 en total, para dedicarme en esto seriamente, pero con una campaña que no lleve tristeza, ni desolación, ni desesperanza. No, mi campaña es de mucha alegría, con mucha seriedad, pero con mucha alegría. Conde del Guácharo, después que tú tienes 40 años interpretando un personaje que salió de la ficción, porque yo estudiaba teatro y la tercera obra de teatro que escribí se llamó El Conde del Guácharo, fue mi tesis de grado. La segunda se llamó El Crimen no paga y ganó el premio César Rengifo como mejor dramaturgo en el 85. El personaje del Conde del Guácharo me ha permitido durante 40 años recorrer todo el país. De hecho, una de las productoras de ustedes me dijo: yo soy de Maracaibo. ¿Y de qué parte de Maracaibo? De los Aticos. ¿Atico arriba o Atico abajo? Eso me lo ha permitido el Conde del Guácharo. Y yo creo que Venezuela me adoptó a mí. Yo perdí a mi mamá a los 16 años. Yo era un niño todavía y fue muy duro. Pero encontré en Venezuela, a través de ese personaje, una madre que me regaló millones y millones de venezolanos, que son mis hermanos. ¿Qué hay del Conde del Guácharo? Hay todo, porque cuando yo llego al barrio, la gente ve al Conde, pero escucha a Benjamín. ¿Qué te quiero decir con esto? Que gracias al Conde del Guácharo, el cual me siento muy orgulloso, porque yo convertí el humor en fuente de trabajo. Entonces, no solamente fue ganar y guardar, no, yo gané, invertí, me hice empresario, tengo una gran experiencia fracasando y triunfando. Todos los empresarios triunfan y fracasan porque no todos los negocios salen buenos. El éxito de un empresario se construye con ladrillos de fracaso. Eso me permite que el Conde del Guácharo le muestra a los venezolanos a Benjamín Rauseo. Y Benjamín Rauseo, a su vez, le muestra a Venezuela, a los venezolanos, que hay una Venezuela posible, realizable y sobre todo con mucho orgullo de ser y sentirse venezolano cada día. Gracias, candidato Benjamín Rauseo, por acompañarnos, que por cierto voy a pedirle hacer un paréntesis aquí para comentar que Benjamín Rauseo es el candidato número 7 que tenemos en el podcast hasta este momento. Globovisión ha invitado a todos los candidatos, incluido el candidato a la reelección, el actual presidente Nicolás Maduro, e incluido el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González. Todos han sido invitados. En el caso del candidato de la plataforma unitaria no hemos recibido hasta ahora respuesta satisfactoria para venir a este podcast. Y en el caso del candidato a la reelección, Nicolás Maduro, pues estamos esperando la respuesta. Aún quedan días y aquí está el podcast disponible. Retomando la conversación con usted, candidato, justamente hablábamos del humor porque pues así lo conocimos muchos venezolanos. Usted casi son 40 años con el personaje del Conde del Guácharo. Yo tengo 32 años, pero lo conozco desde que estoy pequeño. Y más adelante, cuando hablemos un poco de su vida, de su trayectoria, fuera de lo político, lo que es personal, pues también le comentaré cómo lo veíamos allá desde Boconó, en el estado de Trujillo, y cómo lo ha visto el país con ese personaje del Conde del Guácharo. Sin embargo, ha decidido separarse de la comedia como candidato. Le pregunto porque en estos días, casualmente revisando TikTok, me salió un video, no sé si recuerda usted esto que le sucedió. Estaba, creo que, haciendo algún recorrido. El video era muy corto, pero salió un muchacho en TikTok y decía: Conde, échame un chiste.
y su respuesta fue, ando en modo candidato. ¿Se separa del humor o considera que empatizar con la gente por medio del humor también es necesario, dado que usted le ha regalado muchas carcajadas al país? Sí, no, bueno, en realidad fue muy espontáneo, pero por eso te digo, la gente ve al conde porque no me ha escuchado hablar, no me ha escuchado las propuestas, que es lo que yo he estado diciéndole a todos los demás candidatos, que la gente no quiere, yo les aconsejo, yo sé que muchos no quieren votar por emoción, porque votar por emoción te puede llevar luego a una decepción. Creo que el hecho, qué bueno que ustedes hayan invitado a todos los candidatos, ojalá todos puedan venir, porque la gente quiere conocer no solo la propuesta, sino el lado humano, quién está detrás de esa candidatura, y que la gente no te encasille, este es malo, este es bueno. Y la gente, como te dije, ve al conde, pero eso es muy bueno. Y a la vez, por otro lado, la gente dice, hay alguna gente dice, no, esto es una echadera de broma, ¿qué va a pasar? Pero te voy a decir antes de decirte la historia que me pasó en Boconó, es que no, yo en junio del año pasado, el 9 de junio del año pasado, en Miami yo hice mi última función como comediante. Cuando me separé del personaje, colgué los hábitos. Y el conde del Guácharo, cuando yo me separo de él, me dijo, lo único que te pido es que no le falle a Venezuela. Y de verdad que no, salir de la zona de confort, no ha sido fácil separarme de una relación tan larga entre el personaje y yo. Yo no sé, uno a veces no sabía dónde terminaba el conde y dónde empezaba Benjamín y viceversa, porque se fusionaron, una especie de como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero claro, yo lo saco porque mi campaña es muy alegre y yo cuando voy a las entrevistas trato de ser jovial, pero en realidad la gente lo que quiere escuchar qué trae el hombre en la mano, porque yo veo a los demás candidatos, bueno, el de la plataforma unitaria no hace mucha campaña, pero yo veo que el presidente Maduro lo que hace es bailar, se montó en una tarima, y entonces ese venezolano que ha evolucionado, aquí no ha habido ya, aquí no existe revolución, y porque si hubiera una revolución, Venezuela sería otra. Aquí lo que ha habido es una evolución del venezolano. Entonces tú me dices a mí que tú me vas a arreglar los problemas de la electricidad bailando en una tarima. Entonces yo quiero saber cuáles son los planes. Yo voy a mostrar los míos, estoy mostrando los míos. Yo quiero que el presidente Maduro muestre los planes, muestre las obras, como él es presidente en ejercicio, él debe mostrar todas las obras que ha hecho en estos 12 años y mostrar las obras que va a hacer en los próximos 6 años. Claro, tú hablas de que el venezolano ha evolucionado. El país es el país porque ha evolucionado en estructuras. Pero el venezolano ha evolucionado ¿por qué? Pero no te dispares. No, él es más inteligente. Ha aprendido a sobrevivir sin luz, sin agua, sin crédito. Entonces, por eso es que yo te digo que el venezolano necesita escuchar las propuestas. Y yo le digo a la gente de la plataforma unitaria que muestra al candidato hablando, la gente quiere tocar al candidato. Porque, bueno, nosotros estamos muy orgullosos, según nuestros recursos, hacer la campaña que estamos haciendo, una campaña que se parece al país económicamente. Estamos cortos de recursos, pero la inventiva. Por eso es que te digo yo que el venezolano ha evolucionado mucho y ese venezolano necesita saber qué es lo que ofrece cada candidato. Más allá de Maduro, vete ya, es que esta es una lucha del bien contra el mal, Darth Vader, Guerra de las Galaxias. No, no, no. El venezolano está cansado. Tú le preguntas a cualquier muchacho de estos que son los dueños del futuro, porque aquí siempre dice, la juventud es el futuro. No, el futuro de la juventud es hoy, porque cuando lleguen a la vejez ya no son jóvenes, ya habrán otros jóvenes. Entonces, lo que te quiero decir que la campaña no se debe basar en caravana de carnavales, ni en baile, porque el país no está para bailes. Si algo quiere el país es gente seria. Y no, bueno, este hombre va a arreglar, no, el equipo. Por eso es que es bueno cuando me dicen, pero tú no tienes experiencia política. Es verdad, no tengo. Eso no es bueno ni es malo. Es una realidad. Yo esa experiencia política que tienen
todos los políticos que están aspirando a ser presidente, esa experiencia no la quiero, porque esa gente tiene más de 25, 30 años de experiencia y ahí están los resultados de lado a lado. Tú dirías que el principal, perdón, Bernardo, tú dirías que el principal problema de Venezuela, siendo tú no político, sino empresario, que la dificultad venezolana es la gerencia. Sí, porque la diferencia entre ojo, en este momento sí soy político porque estoy trabajando en un ámbito político, pero no tengo experiencia. Entonces me gustaría ser recordado como un hombre que rompió los paradigmas. ¿Y cuál es la diferencia entre un político y un gerente? Un gerente, tú sabes de dónde saca el dinero para vivir como vive, ¿no? Entonces yo quiero que los demás también en 30, 40 años, 25 años de político, o sea, ¿de qué ha vivido? Y la otra diferencia que tiene un político de un gerente es que un gerente arma equipos, un gerente no dice lo que hay que hacer, dice cómo se hace, con quién se hace, cuánto va a costar y que cada obra que salga de los dineros públicos sea auditable porque tiene a gente clara y honesta. El país involucionó en estructuras. O sea, nosotros tenemos, el país retrocedió estructuralmente 30 años y el mundo avanzó 30 años. Ahí están las universidades. Mi apreciada UDO, la Universidad de Oriente, núcleo de Sucre, de Monagas y Anzoátegui, eso está en el suelo y así están la mayoría de las estructuras. Entonces, lo bueno, porque todo en la vida, aunque sea malo, trae algo bueno. ¿Qué es lo bueno que yo veo? Que el país lo destruyeron tanto que hay que hacerlo todo de nuevo. Entonces yo propongo a la gente que rastremos este terreno y sembremos la semilla de la paz y la esperanza. Usted dijo en una oportunidad, candidato, el venezolano aprendió a buscarle la parte cómica a su desgracia. Para cerrar este tema con el que hemos comenzado de cómo lo asociamos con la comedia, no solamente el venezolano aprendió a buscarle la parte cómica a su desgracia, sino que el Conde del Guácharo es un personaje que se dio a conocer porque habían espacios de humor que hoy están desaparecidos, que hoy prácticamente no existen en la televisión nacional. ¿No considera usted prudente también que en medio de sus propuestas, que usted las ha estudiado, las ha presentado, también pueda decirle a esa gente, a ese venezolano que se aprende a reír de sus problemas, pero para salir adelante? No para quedarse riendo y no hacer nada, sino para salir adelante. ¿No cree usted prudente también que aproveche esa conexión del Conde con la gente para decirle a las personas, vamos a reírnos, pero en medio de esas risas vamos a retomar los programas de humor, vamos a hacer todo lo que hizo a grandes humoristas crecer, también vamos a traer un país de prosperidad como lo sueñan la mayoría, sin necesidad de desligarse completamente de lo que es ese personaje del Conde, que usted, bueno, por supuesto que su decisión dice usted, de paralizar esa faceta de casi 40 años, pero siempre va a ser el Conde del Guácharo para Venezuela, y creo que también Venezuela o un sector del país lo podría ver como abogado, como empresario. Sí. Él también se encadena. Tiene derecho. No, está bien, está bien. Y déjame complementar. Déjame complementar con algo más para cerrar este asunto de la parte de la comedia. Lo que le acabo de mencionar, además, escuché una vez al presidente de la República decir que lo conocía solamente como comediante. Y yo lo conozco a él nada más como autobusero. Entonces estamos en paz. Pero esa no es la idea. La idea es, cuando yo te digo que el venezolano, por eso te digo que reitero mi respuesta a la anterior, cuando te digo, yo colgué los hábitos. Yo creo que el Conde del Guácharo cumplió una etapa y comienza otra. Sigo en la empresa privada y ahora en la política. No es que yo, si los resultados son adversos, si la gente no compra la Venezuela con educación bilingüe, telemedicina, atención, muchos empleos, yo sigo la lucha políticamente y empresarialmente. Cuando yo te decía con el personaje que decía que el venezolano se reía, porque la vida es una moneda, tienes la parte positiva, la parte negativa. ¿Cuál escoges tú ante cualquier adversidad? Es muy fácil coger la tristeza, quejarse lo que trae es más desgracia, pero sonreír
limpiarse las heridas y seguir adelante es la fortaleza. Yo creo que el venezolano ha superado demasiadas pruebas y el miedo mío es que se acostumbre a lo malo. Yo quiero que se acostumbre a las cosas buenas, porque ya hemos pasado muchas cosas malas. Y yo te decía también cuando me dijiste que era de Boconó, que yo tengo una anécdota muy particular y eso me marcó mucho, por eso le tengo mucho cariño al Jardín de Venezuela. Es una de las tierras más bellas que hay en Venezuela. Bueno, toda Venezuela es bella, cada una tiene una belleza distinta. Es como nuestras mujeres son todas bellas, pero cada una tiene un tipo de belleza. La belleza mía es belleza Sí. extraña. Manifiesta públicamente, sí. No, yo sí soy feo, yo sí soy feo. Mira, Pero además yo me siento orgulloso de ser feo, yo no tengo problema con eso. Pero para decirte, nosotros llegamos, me contratan en Boconó. Ajá. Y entonces, como allá nunca pasa nada, sino los camiones que recogen la flor y la hortaliza, entonces dijeron que yo me iba a presentar. Entonces cuando llegamos allá a Boconó, entonces la gente no creía. Entonces me montaron, a las 5 de la tarde llegamos y no se había vendido una sola entrada. Y entonces me montaron un camión 350. Y yo parecía así, como la campaña que hacen algunos candidatos, ¿sí? Para que vieran que estábamos ahí. Fue bien interesante. Por eso que es muy importante que para mí conocer cada rincón de Venezuela, yo tengo una ¿Hace anécdota, un cuánto fue recuerdo. eso, En candidato? Catales, yo creo que tú no habías nacido. ¿Y qué le dejó esa experiencia del pueblo? Eso de, porque me está diciendo de alguna manera que salió como a demostrar o a convencer a la gente de que el conde, en ese momento el conde, estaba presente en el lugar. Y quizás algo así es la Sí. carrera presidencial. Es ¿Qué le que- dejó esa enseñanza que la puedo aplicar ahora mismo? No, es que lo que pasa es que en ese momento la gente no creía que el conde de Guácharo se iba a presentar en Boconó, porque habían hecho algunas estafas, Ujú. presentaban un doble o a veces prometían un artista y el artista no iba. Entonces, eso que yo, cuando yo lo llevo a la analogía, yo lo que estoy haciendo en todos estos días es montándome en el camión 350 y mostrándole, mira, esto es muy serio, esta Venezuela es posible, mientras los demás candidatos bailan y pasean en carroza, yo te estoy mostrando cómo se hace para que nuestros niños desde primaria tengan buena comida, atención médica, atención psicológica, salgan de sexto grado bilingüe, de bachillerato salgan técnicamente preparados para ejercer un oficio y así continuar la universidad, que es una universidad con tecnología de punta. Entonces, para mí es más difícil que para los demás políticos, porque ellos están acostumbrados a hablar y hablar y hablar sin contenido. Yo le estoy hablando a la gente desde el corazón, con emoción, porque ya las comodidades las tenemos. Económicamente yo te puedo decir, tengo una zona de confort, pero yo no puedo ser feliz si mis hermanos se están muriendo, pues yo conozco el barrio, yo nací en un barrio, me crié en un barrio, conozco las necesidades del barrio, conocí la pobreza en persona, conocí cuando llovía nos asustábamos, no nos alegrábamos, porque llovía más adentro que afuera. O sea, eso está en el barrio y la Venezuela profunda, y el barrio no ha cambiado. Y aquí los políticos en sus últimos enfrentamientos, lo que han es convertido a Venezuela en un gran barrio. Y lo que más me llama la atención, y me recuerda mucho mi infancia, que a pesar de que en el barrio se sufre mucho, esa gente se para con alegría todos los días, porque el pobre tiene más esperanza que la clase media y los ricos. Sí. Benjamín, en una Venezuela como esta, cualquier cosa puede pasar, así como emulando un himno. Tú, siendo coronado el 28 de julio, visualizado con tu banda presidencial, Amén. ¿cuál será tu primer decreto? Es complicado porque ese primer día, una vez que me juramente, Por supuesto, por supuesto. vamos a Una vez trabajar. ganada la corona el 28, la toma de posesión en enero, ¿verdad? Sí, Tu primera medida como presidente de la República, ¿cuál será? ya te la tengo, pero a mí me gustaría, señorita Balsa, si usted me lo permite, aclararle a la gente Ujú. que aquí se está vendiendo una hipótesis que si gana una persona el 28, ya el 29 no existe chavista, ya todo se desapareció, todo cambió de un día para otro.
Señor, hay que ser responsable con el país. Esto no está tan fácil como lo están vendiendo. Y eso puede traer más decepción que felicidad. El 28 para mí es muy importante que las elecciones, que el árbitro cuando diga los resultados sean aceptados dentro y fuera del país. Eso lo propuse yo en los 10 puntos del pacto de convivencia, de acuerdo en cambio en paz para Venezuela. ¿Por qué? Porque el presidente que salga de ahí debe gobernar para todos los venezolanos, no para los que votaron por él. Debe garantizarle al que perdió no persecución. Eso es lo que yo estoy diciendo. Vamos a entrar en la democracia para que el país ya no se hable de sanciones, ya no se hable de nada. Eso permite que los capitales que están retenidos por la opacidad que hay sobre la veracidad o no de la presidencia del actual presidente, eso no debe ser. El presidente debe ser, ese ganó. Ahora, todos vamos a trabajar con él. De ahí pasan 6 meses, que yo lo he llamado 6 meses de preaviso, el preaviso más largo en la historia de las presidencias venezolanas. No sé con qué fin lo hicieron, de verdad, después espero que me lo cuenten. No entendí, pero... Pero tú sí tienes tu interpretación. No, yo la interpreto, cuando Morrocoy se mueve, alguna ventaja lleva. Exactamente. Entonces, ellos sabrán por qué, a lo mejor es que tienen muchas maletas, no sé, pero lo que les quiero decir a la gente, que no se coma ese cuento de que al otro día esto cambió y todo el mundo preso, no. Usted gana, el nuevo presidente gana y el miércoles o el jueves cuando sale va el mazo dando. Y el otro, porque tiene un presidente electo y un presidente en funciones, en ejercicio. Entonces, señores, no se va. Yo nada más les digo eso porque no quiero parecer fatalista. El primer decreto que hay que hacer, bueno, primero déjame decirte qué haría yo pensando gerencialmente en la reconstrucción del país. Lo que uno ve como una debilidad, yo lo veo como una fortaleza. Tú sabes lo que es siendo presidente electo y tener 6 meses para buscarte a los mejores equipos, para viajar a los países que quieras y reunirte con las empresas que producen, visitar Finlandia, Noruega, que tienen los sistemas de educación más avanzados del mundo. Tienes chance de reunirte con la Hitachi, con la General Electric, con la Rolls Royce, para que cómo acomodamos nuestras turbinas, generación y transmisión y distribución de electricidad, porque son 3 pasos. Y todas esas alianzas. Y ya cuando nosotros lleguemos al 10, al otro día cada quien sabe para dónde va, porque ya hemos armado el equipo, ya conocemos los problemas y tenemos las soluciones. Al final eso es lo que quiere la gente, que vengan las inversiones, que generen confianza en las inversiones nacionales y extranjeras, y al venir de inversiones vienen buenos empleos. Fíjate que yo no hago de generar trabajo estamos pasando. Yo lo que quiero es generar empleo. ¿Qué es un empleo? Algo que tú haces y te da un sueldo digno, decente y suficiente. ¿Qué hace que si tú tienes un sueldo digno, decente y suficiente? Que el ingreso es mayor que el egreso. Y ahí se produce el ahorro. Eso es un país desarrollado. Ese es el primer paso, esas son las consecuencias. Pero tú me preguntabas de una manera que me imagino que se lo has preguntado todo. El primer decreto, y lo estamos preparando ya, cortico. Esos decretos de muchas leyes, considerando, no, hay que hacer esto, hay que ser pragmático. Venezuela no espera a que terminen de enfriarse la guerra fratricida que tienen los distintos bandos. Yo he propuesto un decreto de emergencia social que atienda el hambre que están pasando nuestros hermanos, que atienda las necesidades a nivel de salud y que recuperemos la estructura escolar, la estructura sanitaria, y que los venezolanos, mientras se emparejan y lleguemos a eso que te estoy diciendo, un sueldo digno, decente y suficiente, hay que fortalecer las ayudas sociales. Bolsa CLAP, por ejemplo, la eliminas, le metes más alimentos, haces una red de distribución diferente, barrio adentro con respecto a la salud, los CDI, con respecto a las escuelas que están en el piso, exactamente. Eso a nivel nacional. Eso lo hablé cuando te dije rescatar la estructura escolar, la estructura sanitaria. Yo lo primero que le quitaría 2 cosas a las bolsas CLAP. Ajá. El nombre. Y el nudo. Ah, ¿tú la recibes?
Tú te recibes tu bolsita Yo claro. recibo la bolsa, veo las bolsas, regalo productos de la bolsa. ¿Cuál es el problema? Está bien. No, es que no es problema. El problema es cuando tú a ese subsidio lo politizas Ujú. y lo condenas a que la jefa de calle de la VC o el Consejo Comunal es que dice a ti sí y a ti no. El subsidio existe en todos los países, hasta los de primer mundo. Pero se llama subsidio, no tiene carga política. El subsidio, yo primero que todo le quito el nombre, yo no lo llamaría así. Le quitaría la bolsa, pondría una caja o le diera cupones y que ellos compren donde quieran. Pero lo más importante, si nosotros vamos a dar ese subsidio alimenticio, yo lo llenaría de productos fabricados en Venezuela. Porque si nosotros producimos arroz, ¿por qué tú traes el arroz de México? Si nosotros producimos leche en el sur del lago, ¿por qué no apoyar a nuestros productores y que eso sea aquí? Porque ¿acaso que los demás hacen mejor las cosas que nosotros? O sea, si tú ayudas a la industria, a la agroindustria, para que produzca, llámalo bolsa con nudo, sin nudo, pero que esa bolsa o esa caja, a mí me gusta más porque la caja me recuerda mucho a la cajita de Maíta. Y quiero hacer un inciso porque cuando mi hermana mayor se fue a trabajar a Caracas como muchacha de servicio, entonces no supimos de ella como en 15 días. Y a los 15 días llegó una cajita y traía leche, traía azúcar, todo. Y entonces todos los sábados llegaba y toda la cuadra se alegraba cuando llegaba porque llegó la cajita de Maíta. ¿Y qué hacía mi mamá? Esa caja la abría y le llevaba un poquito para la comadre del Valle, un poquito para la comadre Josefina, y yo le decía, mamá, pero no vamos a quedar sin nada. Él me dijo, no, cuando le llegue la cajita a ellos, ellos van a mandar para acá. Esa era la Venezuela que existía, esa era la Venezuela donde yo crecí, porque el hijo de una madre en un barrio es el hijo de todas las madres del barrio. Entonces, lo que yo no quiero es, yo quiero darle la ayuda a quien la necesite. Pero va a llegar un día que tú me vas a decir, le vas a decir al gobierno, mira, ya yo estoy ganando suficiente, ya yo estoy ganando un sueldo digno, decente y suficiente, yo voy a ir al supermercado. Esa bolsa désela a otra persona. Esa es la Venezuela. El subsidio existe hasta que cesan las causas. Claro, porque aquí se da el subsidio y se pasa factura. Es un mecanismo de amenaza. Eso es lo que tenemos que quitarle. Los consejos comunales deben recuperar su carácter de servicio a la comunidad, no al color. Y cuando yo te digo que cuando en nuestra administración van a trabajar los mejores, simplemente deben ser honestos y capaces para que no haya corrupción. El corrupto debe ser considerado tan peligroso como un narcotraficante. Candidato, ¿y cuáles son? Lo ha mencionado 2 veces en estos últimos minutos del podcast. Ha dicho que usted quiere buscar a los mejores. ¿Ya ha pensado quiénes serían esos mejores? ¿Y se atrevería usted a decir quién podría formar parte de un eventual gobierno de Benjamín Rauseo en caso de que llegara a ganar las elecciones presidenciales? Es temprano todavía, porque nosotros estamos escuchando todavía, estamos armando el perfil de la gente que va a trabajar con nosotros. ¿Pueden ser chavistas o opositores? Pueden ser chavistas, opositores. En mi gobierno, así como ponen actualmente los entes gubernamentales, aquí no se habla mal de Chávez. Ahí en mi caso, aquí se habla mal de todo el mundo, pero fuera del ministerio, fuera de la notaría. Tú puedes hacer con tu vida privada como ciudadano, puedes opinar libremente, pero dentro de la función administrativa pública, tú tienes que ser capaz. Y cuando te digo que tienes que ser capaz y honrado, es porque te digo que si nosotros seguimos con una corrupción galopante, donde nadie tiene la culpa de nada, todo es culpa del otro, hay que ser responsable. Por eso te decía que tenemos que hacer una lucha muy grande contra la corrupción, porque el corrupto es tan peligroso como un narcotraficante, porque cuando tú te robas un bolívar de la nación, le estás robando la comida a un niño, le estás quitando un vaso de leche, un plato de comida a un escolar y a los viejitos que se nos están muriendo en los hospitales. Candidato, usted ha dicho que no descarta reunirse con otros candidatos que compiten en esta elección.
Hay dos Bueno, no momentos. lo he dicho, pero Hay dos en este mo- podcast no lo he dicho. En este podcast no. En Ah, este bueno. podcast no, pero en otros medios lo ha dicho. Y hay dos comentarios que usted ha realizado, tampoco en este podcast, pero sí en otros medios, que de alguna manera han encendido el debate y que quizás ha sido una pregunta recurrente a través de las redes sociales de muchas personas. La primera fue cuando usted desistió de participar en la primaria. Usted había comentado que un candidato que no participara dentro de la primaria podría estar trabajando para dividir al país. Y lo segundo que usted dijo, creo que ya fue en estos últimos meses, estuvo en La Vega, alguien le saludó, le dijo algunas cosas y usted también decía que esperaba que el candidato Edmundo González visitara La Vega. Luego hubo una reacción también por parte de ese candidato. ¿Qué le dice hoy el candidato Benjamín Reusseo al país por el hecho de no haber participado en la primaria y además también por mantener su candidatura presidencial? Ha pasado un año. Y si yo te preguntara, ¿tú eres el mismo del año pasado? Yo no soy el mismo del año pasado. Cuando yo apoyé las primarias, había participación del CNE, ¿verdad? Eso era una cosa. Segundo, cuando quitan el CNE, no garantiza la participación de la gente de Boconó. ¿En Boconó hubo primaria? Hubo primaria. Ok. La participación en Carvajal, en todos lados, bueno, fue una suerte. Pero en Loma de Fumbal, en la zona sur de Valencia, no hubo primaria. Aquí en la Vuelta de Enrique, allá, o en 24 de marzo, en la Bombilla de Petare, no hubo primaria. Entonces yo entendí que una primaria hecha por el partido político con una empresa privada como auditora, donde el mismo día se quemaron los resultados sin auditoría, el tiempo me dio la razón. Pero lo más importante, lo que más me llamó la atención es, yo le pregunto a la gente de la primaria, al doctor José María Casal, si el candidato que gana es inhabilitado, ¿quién toma su puesto? ¿El que llegó de segundo? Me dijeron no, que esa decisión era de los partidos. Entonces, ¿para qué hacer primaria? Y para cerrar el ciclo de la primaria, para entrar al otro, ¿quién de los que está a 3 semanas de la elección, hablar de primaria ya es anacrónico, pero aparte de eso, el señor Edmundo no estuvo en la primaria tampoco? O sea que no es cuestión de quién estuvo en la primaria. La más cercana que tuvo de estar en el tarjetón fue la señora Corina Llori, porque ella era la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Qué casualidad. Pero eso no, lo importante es que tenemos una candidatura independiente que está mostrando proyectos que no está mostrando ni el candidato de la plataforma unitaria de los partidos, ni el candidato de gobierno, que lo que hace es bailar. Su candidatura entonces se mantiene. Mi candidatura se mantiene hasta el 28 cuando cierren todas las mesas. Nos vemos al final del día porque mis votos son mis votos. Si no tuviera mis votos, esos votos estuvieran cualquiera de los dos polos. Los que están conmigo saben que hay una Venezuela posible, sin odio, sin amenazas, sin revancha y que no quiere continuidad de esto que está pasando. Sí. Mira, Benjamín, aquí tienes un abanico de cartas. Vas a seleccionar una y te voy a consultar lo que dice, por ejemplo, esa carta, ¿no? Toma una, por favor, sin miedo, sin nervios. Y cuando quiera ir para La Vega, allá lo espero y hablamos. Ajá, bueno, no la vea. Ok. Antes de leerla, tú eres el séptimo. El séptimo pecado capital, el séptimo día de la semana, o el séptimo qué. El séptimo es un número cabalístico que da mucha suerte. Por donde tú lo multipliques siempre va a salir bueno. Bien. ¿Qué prefieres? ¿Mamón o ciruela de huesito? Ciruela. ¿Ciruela? Nosotros le decimos ciruela. En Oriente le decimos ciruela. Ciruela, ¿y por qué? ¿El mamón no te gusta? Ay, cónchale, vale, pero es un poco contigo. No, te lo voy a volver a preguntar. ¿No te gusta el mamón? Me gusta más el cotoperí. Ok. ¿Qué familia? Saquemos otra tarjetica. Ajá. A ver, ¿qué nos dice? Escoge otra. Si lo sé, no vengo. Ajá. No, estoy muy agradecido que me hayan traído, sobre todo que venimos de una serie de programas que a veces se tornan
muy tenso y como yo les decía al principio que hacer política no tiene por qué ser de lágrimas, llanto y amargura, porque eso enfría el ánimo de la gente. Yo creo que nosotros los venezolanos necesitamos una gran dosis, no tanto de humor, sino de alegría, porque la alegría es la esperanza. Y nosotros que venimos del barrio nos podemos acostar sin comer, pero con la esperanza de que el otro día habrá. Sí. Ay, mira, el 29 de julio, como está aquí señalado, ya habías hablado de él, ¿verdad? Te pregunto, el 28 en la tarde, ¿tú vas a votar en la mañana? Sí. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar exactamente ese día, el 28 de julio? En mi casa. Yo vivo cerca de mi centro de votación. Y visualizando, ¿dónde vas a amanecer el 29? Bueno, todos vamos a estar muy nerviosos y ese día yo siempre le pido a todos los votantes, tú me haces la pregunta a mí, pero yo le quiero aprovechar tu programa y hacerle la pregunta a los venezolanos. ¿Cómo se ven el 28 y cómo se ven el 29? Y yo le digo a la gente, en ese momento donde estás solo tú y tu corazón al frente del tarjetón, apúntale al corazón, pues yo estoy en el centro del tarjetón. Tú dices, presente o pasado o futuro. Y yo quiero que todos los venezolanos ese día se hagan esa pregunta y antes de contestar la que me pediste, yo invito a todos a que voten por el que sea, ojalá que sea por mí porque tengo una buena propuesta, pero que voten porque si usted no vota, otro va a decidir por usted. Yo me visualizo, primero voy a estar muy nervioso, vamos a estar todos tensos, tenemos un equipo desplegado a nivel nacional que nos va a estar una especie de sala situacional. Y bueno, y el 28, yo con toda la esperanza que ese día habremos pasado la página y estaremos escribiendo la nueva página, la de la Venezuela unida, la que queremos todos los venezolanos. ¿Qué te parece a ti esta lucha espiritual del bien contra el mal, de aferrarse a las creencias religiosas porque también va a contribuir con el cambio o con el triunfo de alguno de estos candidatos? Vemos que se ha agudizado esta especie de fe, que siempre debemos tener fe, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, pero meter la fe, meter la religión con la política, con una aspiración política, en este caso a la primera magistratura del país, ¿cómo lo ve Benjamín Rousseff? Meter la fe en política para ganar una elección es jugar, meter la religión en la política es jugar con la fe. Qué casualidad, y suena bien extraño, que faltando apenas un mes y medio, aferrarse a la fe, y los otros 12 años nunca hubo ese apego por la religión. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿De cuándo acá? Entonces tú usas las corrientes, las religiones, que yo las respeto todas. Entonces solamente lo usas en un tiempo de elección. ¿Qué pasa después que ganaste o perdiste la reelección? Ya no eres tan religioso. Y qué casualidad que faltando 3 semanas para las elecciones es que tú armas un ministerio para atender a los abuelitos y adultos mayores. ¿Y qué pasó el resto de los 12 años? ¿No existían adultos mayores? Esa es la pregunta. O sea, se aferran a todo para ganar un voto. ¿Y después de eso qué? Por eso es que yo le digo a los candidatos, o sea, ¿qué tiene? O sea, y baila muy bien, y qué bueno, que cantas y todo. Y la otra señora, muy bueno, todo, la carroza. ¿Qué van a hacer? Lo que están preguntando los jóvenes, ¿cuáles son las oportunidades para ellos? Porque hay muchos muchachos que están esperando, no, si esto sigue así me voy. Yo lo que quiero es proponer un país donde ellos participen, donde hay un programa de mi primer empleo, mi primera beca, en fin. Yo lo que no quiero es que se vayan, sino que los que están afuera se quieran venir y los que están adentro no se quieran ir. Porque generalmente cuando tú, me recuerda mucho esta situación, que la felicidad está aquí, la oportunidad está aquí. ¿Por qué la gente migra? Porque no ve oportunidades, porque no ve en los líderes que tienen y no ve a nadie a quien creerle.
lamentándolo mucho, señores políticos con experiencia no le creen. Y esto me recuerda mucho El Alquimista, que el personaje sale un día a buscar algo y lo busca y lo busca y lo busca. Después que atraviesa 1000 cosas y atraviesa el desierto, le dicen o descubre que lo que él estaba buscando estaba en el mismo sitio en la primera página del libro. Lo tenías al frente y no lo ves. Exacto. Esa es como la felicidad está en el corazón. Vamos a hacer, yo admiro mucho a los que están afuera y admiro mucho a los que están adentro. Los que estamos adentro estamos obligados a luchar para que ustedes vuelvan y ustedes están obligados a prepararse más de lo que se están preparando para reconstruir esta Venezuela que es la madre de todos. Candidato, no quisiéramos que se nos vayamos a terminar el podcast sin hablar un poquito también de su vida personal y quizás sí puede ser referencia o de ejemplo para algunas personas. Pero antes de eso, políticamente, vamos a ver si podemos hacer esto lo más breve posible. Políticamente, si llegara a ser presidente de la República por el apoyo de la mayoría de los venezolanos, la reelección indefinida la dejaría. La relación con las fuerzas militares, ¿cómo sería? Su relación con gobiernos como Estados Unidos, ¿cómo sería? Qué bueno que tienes tantas preguntas y yo pocas respuestas. Entonces, ¿cómo hacemos? No, graneadita. Dale, La que pues. se me olvide me la recuerda. ¿Cómo no? Dale, pues. Bueno, en el ámbito, La reelección. la reelección indefinida hay que eliminarla. No solamente eliminar la reelección indefinida en todos los cargos. Alcaldía, gobernaciones, diputados. No. Aquí hay que trabajar. No puede estar viviendo la política a menos que haga el trabajo de la política y justifique. Un plan de continuidad de gestión. Volver a las dos cámaras, Senado y diputados, para que haya representación igual, representación en un estado pequeño y en un estado grande. ¿Qué es lo que está pasando para la gente que no entiende? En la actual asamblea, los estados que tienen más población tienen más diputados y los estados pequeños tienen menos diputados. Se produce un equilibrio con la Cámara Alta o Senado porque cada estado tiene representación, dos por estado. Aparte de eso, traería la figura del senador vitalicio aplicable a Nicolás Maduro. Ten en cuenta que Nicolás Maduro va a ser el primer expresidente de esta nueva era. No tenemos, todos los demás ya no están con nosotros. Y los referendos distintos que aparecen en la Constitución. Yo los quitaría. No. Los referéndums, lo que han demostrado es nada. Dime tú un referéndum de los que hayan pasado que le haya traído un beneficio al país. Lo que le hace que se monta un presidente y enseguida ya al año ya quieren recoger firmas, no, déjalo que respire. El que llegue aquí no va a trabajar, no es que de un día para otro que esto va a cambiar. Entonces la impaciencia de algunos políticos por montarse le hace mucho daño al país. Hay que hacer una ley de continuidad de gestión. Obra que va por la mitad y cambian al alcalde, el alcalde debe continuarla. Gobernador que tenga una obra y la deja por la mitad, el próximo tiene que tener presidente que encuentre una autopista. Nosotros tenemos que terminar el metro de Guarena. O sea, el metro tiene un poquito de retraso, 21 años casi. Un poquito, sí, pero ellos dicen que vamos para adelante y esto es lo mejor. Y están las bases ahí esperando. Sí, pero eso el Estado no tiene cómo poner a funcionar eso, pero si tú haces una alianza con empresas que tengan experiencia en trenes, ahí está eso por no funcionar. Hay una propuesta interesante que acaba usted de mencionar, candidato. Aquí hemos entrevistado, como lo decía al principio, a 6 candidatos, este es el número 7, y todos hablan de diálogo, negociación, etcétera, pero usted acaba de mencionar que colocaría como senador vitalicio a Nicolás Maduro. ¿Cómo funcionaría ese mecanismo? ¿Cómo se le explica a usted? ¿Cómo lo explicaría usted al país en su proyecto de gobierno? Esa es una propuesta, porque yo creo que la figura del senador vitalicio le da garantía a todos los próximos presidentes, le da inmunidad y todo eso. Y no, esto es una cuestión de volver a la normalidad. La gente me dice, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo entramos? Aquí entramos muy poco a poco y tenemos un problema que no es complejo, es transcomplejo. Y hay que aplicar la transdisciplinariedad para poder arreglar el problema que tenemos. Entonces, fíjate tú, en la otra cosa. Faltan militares y Estados Unidos. Faltan los militares. Los militares, primero, la gente dice, no, que los militares para los cuarteles y todo eso. Hay militares
que han hecho trabajo mejor que muchos civiles. Y hay muchos civiles que hacen trabajo que los militares no pueden. Yo creo que es una cuestión de reordenar el país. La relación que yo tendría como presidente con las Fuerzas Armadas no es ni más ni menos que la que está descrita y se establece en la Constitución Nacional. Mi relación con los Estados Unidos es el mismo trato que puedo tener con cualquier país del mundo. No vamos a privilegiar a nadie. El país que quiere invertir en nuestro país tiene todas las facilidades. Obviamente que el socio natural de Venezuela son los Estados Unidos. Nuestra influencia de los últimos 100 años ha sido americana. De hecho, bueno, yo viví mucho tiempo en Boston, Miami, tengo 2 hijos americanos, pero sin embargo yo pienso que Estados Unidos es Estados Unidos y Venezuela es Venezuela. Nosotros no tenemos que ser patio trasero de nadie, sino socio de las potencias, sean China, rusa, persa, lo que tú quieras. Yo quiero que venga mucha gente a invertir y que vean que invertir en Venezuela es seguro y es rentable. Ajá, te quedó otra, no, Ya están se listas. acabó los granitos, pero ahora coge una. Y antes te pregunto, tú tienes una muchachera, tienes 5 hijos, ¿verdad? 5 hijos. ¿Y a qué edad los empezaste a tener? No lo veas. ¿A qué edad empezaste a tener a tus muchachos? No, es tarde, yo empecé a los 22 años ya. Ay, es tardísimo, 23, de verdad, te quedaste en el aparato. Wow, bipolaridad. Tenemos ese trastorno los venezolanos. El bien, el mal, la dicotomía, el maniqueísmo que ha hecho tanto daño. No, yo no creo. El venezolano lo que tiene es una inteligencia y una gana. El venezolano es como esos motores 8 en B, que lo que están esperando que le suelten el freno para arrancar. El venezolano está tan preparado que todo, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, es muy fácil para nosotros salir adelante. Solamente activando el crédito, desde la tarjeta de crédito ya esto arranca. Imagínate tú si un muchacho tiene un emprendimiento y va a un banco y con una política que sea mi primer crédito. Fíjate tú, mi primer crédito para los emprendimientos. Porque el venezolano quiere pagar, quiere oportunidades. Pero no puede ser que nosotros, aquí nadie habla de crédito. Hay una aplicación que le ha ido muy bien y eso ha demostrado que el venezolano lo que quiere oportunidad. Dame mi tarjeta y yo te la pago. Dame mi crédito y yo me compro mi carro. Y entonces los constructores quieren construir, pero no tienen crédito al constructor. Esto es muy fácil, por un lado. No es que es fácil, pero tenemos la película clara. El gobierno, una vez que se liberen los fondos que tenemos, 3.500 millones en Londres, lo que tenemos en Nueva York, lo que tenemos, los fondos retenidos por las causas que ya sabemos, ese dinero, 30% para el decreto de emergencia social. A los venezolanos hay que atenderlo de inmediato. Luego, 70% en conjunto con la banca, teniendo un banco central autónomo, que el gobierno no nos meta la mano. El Banco Central es del Estado, no es del gobierno de turno. Ese caudal de dinero entra a la banca, y es la banca la que da crédito al inversionista, a la pequeña y mediana industria, a la agroindustria, da crédito para que se mueva la economía. En ese momento se genera mucho empleo. Para eso necesitamos reglas claras, pasar la página, pero si lo que me están vendiendo a mí es confrontación, entonces no va a haber crédito, no va a haber nada, porque van a pasar 6 meses antes de la toma de posesión. Si yo digo que en 3 semanas puede pasar cualquier cosa, imagínate tú lo que puede pasar en 6 meses. Claro. Mira, Benjamín, ¿cómo estás tú con los movimientos progres? Con la adjudicación de otro sexo, también con el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, la legalización de las drogas. No es como esté yo. Yo creo que yo respeto la vida privada. El Estado no pasa de la puerta del cuarto o de la puerta de la casa hacia adentro. Lo que usted haga con su vida, ese es su problema. Mientras no me afecte a mí, ni a mi familia, ni a mi vecino, porque en derecho decimos, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Ahora, como yo veo que hay muchos grupos interesados en los temas, tanto el cannabis con el aborto, ahí sí no los acompaño de plano. Yo soy un hombre pro vida, nosotros fuimos 7 hermanos y mi mamá y mi papá nos tuvieron en las condiciones más adversas. Recuerda mucho, Lula fue el 7º de 8 hermanos y la mamá nunca lo votó ni nada. Yo soy hijo
de la vida. Por eso soy pro vida. Hay excepciones, pero están establecidas en la ley. Si hay un grupo que se quiere, lo que sí le puedo garantizar yo a los grupos, no se puede hablar de matrimonio igualitario, no soy yo el que lo tiene que hacer. Yo le garantizo como ciudadano la identidad a los que se cambien de sexo, porque es un derecho que está en la Constitución, y los derechos civiles de las personas que se unen, comparten una vida, uno de los dos fallece, es lógico que el que quedó herede. Sí. Esos derechos, eso es. Pero yo creo que como tenemos una asamblea que existe, vamos a darle uso. Entonces los grupos que estén interesados en la legalización del cannabis hagan su proyecto, ¿verdad? Y lo introducen en la asamblea donde tenemos diputados que fueron electos por el pueblo y que le deben respeto a ese pueblo que le eligió, discútanla y si la aprueban, ¿qué vamos a hacer? Es la mayoría la que habló. En cuanto a la unión entre parejas del mismo sexo, hagan también, que hay muchos abogados y gente que sabe eso, hagan su proyecto, lo llevan a la asamblea y lo que diga la mayoría. Yo creo que aquí no podemos seguir siendo esclavos de una minoría, pues cuando tú sumas todos los demás partidos, entonces gana una minoría con un 20 o un 30%, porque los demás, cuando suman los demás, eran mayoría. Candidato, ya nos queda pocos minutos de este podcast, tenemos que ir despidiendo, pero vamos a despedir también hablando un poco de lo que es su vida. Y le decía al principio del podcast que no quería cerrar sin antes comentarle que yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en Boconó con mi mamá y estaban haciendo un homenaje a su trayectoria como el Conde del Guácharo. Y la frase que me dijo mi mamá en ese momento fue: mira, él ha llegado ahí con mucho sacrificio. Y es una palabra que usted ha mencionado mucho aquí y además me llama la atención que ha mencionado mucho a su mamá. ¿Cómo se ve ahora mismo Benjamín Rauseo, tantos años después? Porque lo vi también, usted decía en la declaración en el simulacro que estaba muy emocionado, pero además lo vi emocionado. Está emocionado el conde con todo esto, bueno, Benjamín con todo esto que le ha sucedido. ¿Cómo ve y qué le dice a los venezolanos que, como usted, comenzaron soñando desde muy jóvenes y hoy quieren crecer? Sí. Bueno, yo creo que esta es una campaña para mí muy complicada. Primero porque le dije al conde que no le iba a fallar y le digo a los venezolanos que un hombre que los ha hecho reír por más de 40 años es incapaz de traicionarlo. Yo no tengo país, porque mientras mi gente se esté muriendo de hambre, no voy a tener país. Y lo que le digo ese día que me emocioné ahí es porque venir de un barrio y pasar todo lo que yo pasé y hoy estar entre los hombres que se disputan la presidencia de uno de los países más importantes y más grandes de todo el mundo, para mí eso no tiene precio. Es un orgullo y no le voy a fallar. Benjamín, para finalizar, di lo primero que se te venga a la mente con cada palabra que te vaya a decir. Indecisión. La que tiene mucha gente porque no tiene información en este momento. Ay, chiste. La bailadita en momentos tan duros como los que estamos pasando. Guabineo. Ay, mijo, esos son los otros políticos de mucha experiencia. Gallo pinto. Ese era el eslogan de mi adversario. Yo le dije a Nicolás que contaba con su voto, pues le conviene que gane yo. Y esta, última por ahora, vulgaridad. No digas por ahora que eso empava. Ajá. La última para finalizar el podcast. Vulgaridad. Lo que está pasando, mi gente, en todos los barrios, lo conozco. Se nos están muriendo los hermanos en los barrios y en las puertas de los hospitales. Con Rauseo Merreteo. Pasemos la página. Gracias a ustedes por la gran oportunidad. Disculpen si a veces me pongo emocionado, a veces soy alegre, a veces soy triste, voy del extremo, pero ese soy yo, un candidato de verdad y de corazón. Yo no trabajo para nietos, yo trabajo por el país. Y mi nieto está en el país. Tu mensaje final para los electores, nuevos electores, electores ya graduados. Yo se lo dije a los electores, señores, esta es una gran oportunidad que nos dio el acuerdo de Barbados, nos dio una fecha.
vamos a aprovechar ese día de dirimir nuestras diferencias entre todos los venezolanos, sin injerencia en ningún país extranjero. Pero comprométanse a que el 29 comenzamos a escribir la nueva página, la de la Venezuela unida y posible donde los que están no se quieran ir y los que están afuera que se quieran venir. Candidato, usted ha dicho que el Conde le ha presentado a la gente a Benjamín. Y para cerrar el podcast, Benjamín nos puede presentar al Conde para cerrar este podcast. No. ¿Cómo invitaría el Conde a los venezolanos a votar en esta elección? ¿Lo haría? Imagínate que tiene las alpargatas de lentejuela. ¿No? Esa mirada. Tardé un año que dejé al Conde para presentarle al candidato. Yo les presento a Benjamín Raucedo. Gracias, Benjamín. Gracias de verdad por habernos acompañado. Le deseamos de verdad el mejor éxito y apostemos todos a Venezuela. Con la Virgen del Valle y la Virgen de Fátima. Chao.